Un saludo a la audiencia de este canal de YouTube de Sintra Municipio de Yumbo. Bienvenidos a todos y a todas. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que es el doctor César Luque, es abogado laboralista, un experto en la defensa de trabajadores del sector, sobre todo el sector privado, y a quien hemos invitado hoy para hacer un análisis de cuál es la realidad del movimiento sindical y las perspectivas hacia el futuro. No sin antes decirles a todos los que en este momento se encuentran conectados con este programa que se suscriban a nuestro canal para seguir produciendo contenido de este tipo y le den me gusta si les ha gustado este programa y nos hagan las sugerencias a nuestro canal de Sintra Municipio de Yumbo. Bienvenidos a este podcast. Bien, y entonces saludemos al doctor César Luque. Un saludo, doctor César, desde acá, desde el Valle del Cauca. Gracias, James. Me alegra mucho estar en este espacio que han creado ustedes de un sindicato que yo aprecio mucho, que es Intramunicipios, allá en Yumbo, en el Valle del Cauca. Como siempre, Bien, una alegría estar con ustedes, así como he estado allá varias veces en presencia en la sede del sindicato. muchas gracias, doctor Luque. Para nosotros también es un placer tenerlo en este programa. Quisiéramos empezar el día de hoy y teniendo como base su experiencia como abogado laboralista, ¿cuál es la realidad, cuál es la lectura que usted hace del movimiento sindical en general? ¿Cuál es esa situación coyuntural que nos acompaña en este año 2025? Pues yo creo que cuando hablo sobre el movimiento sindical, hablo de lo que sé, que es donde me desempeño, es el tema del movimiento sindical en el sector privado, es decir, las empresas privadas. Y conozco algunos sindicatos como ustedes, por ejemplo, que trabajan con entidades del sector público, pero realmente mi trabajo se encuentra en el sector privado mayoritariamente. Y yo creo que el movimiento sindical desde hace años viene en una crisis. Y eso es a veces como problemático decirlo precisamente en escenarios de los sindicatos. Pero yo creo que es lo más responsable señalar que, por ejemplo, en la tasa de sindicalización es supremamente baja. Apenas en el sector privado estamos por ahí en el 3%, porque incluso el sector público es mayor, pero en el sector privado es muy poco. Y realmente tiene muchas causas tanto internas como externas y causas que tienen que ver, por ejemplo, con lo que están haciendo muchas grandes empresas en el país, que es venir supuestamente a hacer una inversión, pero llevarse por cada dólar 3. Y en esa ganancia incluye pues tratar de rebajar la mano de obra a través de diferentes mecanismos como la tercerización, que obviamente uno de los derechos que pierde un trabajador tercerizado primeramente es el de la asociación sindical. Y de otra parte también, eh, fuera de que es bien difícil hacer un sindicato en el sector privado, porque puede que despidan hasta los trabajadores y no hay ninguna garantía legal. También hay que decir que internamente también existen problemas muy graves en la estructura, en el trabajo sindical, que también ha sido, como todo el país, cobijado por algunas males como la corrupción y algunas cosas que no permiten que el sindicalismo avance como tiene que avanzar. Entonces la situación no es fácil. Ahora, yo sí creo que en un país que se llame democrático es indispensable el movimiento sindical cumpliendo esas funciones que debe tener un sindicato en defensa de los intereses de los trabajadores y buscando cada día dignificar el trabajo, que debe ser en una sociedad la única manera de enriquecerse, de que ese trabajo genera riqueza, no como otros atajos que hay dentro de la misma sociedad, que hacen riqueza, pero pues de maneras que no contribuyen con el progreso de la sociedad. Entonces, ese es como el primer análisis que yo podría hacer así rápido sobre
lo que está pasando en el movimiento sindical. Quienes le conocemos a usted, doctor Luque, sabemos que en sus foros y en su dinámica y en su quehacer, llamémoslo como abogado laboralista, es crítico con el movimiento sindical, pero también, o por lo menos yo lo entiendo así, de que esa crítica apunta a intentar que el movimiento sindical tome conciencia de pronto de los errores que en un momento dado se están cometiendo y se hagan los ajustes correspondientes. Digamos, usted plantea una serie de circunstancias que no necesariamente ocurre en todos los sindicatos, pero que hace falta que las juntas directivas de los sindicatos y sobre todo las bases tomen conciencia de todas esas cosas que suceden y hagan los ajustes correspondientes para que tengamos un movimiento sindical mucho más unido y mucho más alineado con los intereses de la clase trabajadora. ¿Es así como yo lo percibo, doctor Luque? Sí, yo efectivamente, yo creo en el movimiento sindical y por eso trabajo todos los días para el movimiento sindical. O sea, lo mío no es que yo sea enemigo del movimiento sindical, como algunas veces hasta críticos míos lo dicen, pero yo sí creo que le hace poco favor al movimiento sindical engañarnos y no ser capaces de detectar cuáles son los errores en que incurrimos diariamente para precisamente fortalecer el movimiento, para hacer que el movimiento sea más grande. Por ejemplo, una de las cosas que yo hago, y por eso he ido muchas veces allá a su sede, es el tema educativo, el tema de conocimiento en el sindicato. Porque muchas veces en el sector privado, y es que son dos mundos totalmente diferentes del sector público al sector privado en el movimiento sindical. En el sector privado, si usted no aprende, si usted no sabe como directivo sindical, la empresa viene y le quita lo que usted tenga. Porque es que ese es el capitalismo salvaje ahí en esa relación obrero-patronal. Y yo trato de despertar conciencia dentro de los trabajadores para hacer sindicatos fuertes, para hacer sindicatos no solamente en número de afiliados, sino también en conocimiento, que el sindicato se ponga a la altura de la empresa. Hay algo que les molesta a los empresarios, por ejemplo, en las negociaciones colectivas, y es que el sindicato tenga la suficiente capacidad, tenga los directivos, tenga los asesores con gran conocimiento y gran capacidad porque se ponen a la altura de la empresa y no pueden, como pretenden hacerlo en la mayoría de las negociaciones, por debajear al sindicato. Y en eso, para hacer eso, toca estar preparado. Cada día son retos mayores. Las empresas hoy se preparan, le meten plata a esto, tienen grandes oficinas de abogados que representan sus intereses. Y a veces en los sindicatos, y como usted lo dijo, yo no generalizo, o sea, hablo de unos males que hay ahí en algunos sindicatos, pero hay otros que no tienen esos males y ojalá haya muchos que no tengan ninguno. Pero, por ejemplo, pasa que a veces los sindicatos no se fortalecen ni en el número de afiliados ni en las condiciones económicas para organizar una estructura. Vea ustedes allá en Jumbo, ustedes tienen un edificio, tienen una ambulancia, tienen una cantidad de cosas que son diferentes a los demás sindicatos. Pero hay sindicatos que llevan 20 y 30 años y nunca han hecho absolutamente nada porque, creo que se fue. No, aquí estoy, No, continúo qué aquí. pena con usted. Entonces decía eso. Entonces, yo lo que busco es eso, crear conciencia entre los trabajadores, conciencia para hacer grandes sindicatos. Perfecto, doctor Luque. Entonces, ese trabajo, entre otras cosas, obviamos un poco cuántos años de experiencia suma usted en estos momentos, cuántos años Pues litigando en favor de los después, trabajadores. después de ser abogado llevo 26 años, pero antes de ser abogado yo ya andaba en esos caminos, aprendiendo. Y creo que yo siempre he tenido una máxima en la vida y es aprender. Yo todos los días aprendo. Y yo invito a la gente a eso, y sobre todo en el movimiento sindical. No, no, oye, hoy es cuando la humanidad ha tenido más facilidad para adquirir conocimiento.
por todas estas redes. Mire lo que estamos haciendo. Aquí nos estamos dirigiendo no sé cuántas personas que vayan a ver este video. Pero antes no lo podíamos hacer porque tenía que ser físico, tenía que ser en un solo sitio. Hoy no. Y los sindicatos también les faltan eso. Y por eso yo, cuando usted me dijo que si salía en este programa, me encantó la idea. Porque yo soy de los que cree que hay que usar todas estas herramientas. Todas estas herramientas están para nosotros. Pero a veces nosotros, por diferentes razones, no las usamos. Es importante devolvernos un poco, doctor Luque, para hablar de algo tan importante que usted plantea, que es la experiencia. Y es algo, pues, que nosotros analizábamos hace unos días con el escritor Renan Vega Cantor, porque estábamos analizando el tema de la masacre de las bananeras y todo lo que ha pasado en el movimiento sindical, pues hasta el día de hoy, donde hemos tenido una persecución al movimiento sindical, hemos tenido asesinatos de compañeros obreros, como en el caso de Sintra Municipio de Yumbo, donde perdimos a nuestro compañero Dionisio Calderón en los 80. Entonces, ese conocimiento que había, ese compartir esa de generación en generación, se truncó allí y desafortunadamente eso tuvo sus efectos en el movimiento sindical, pero es muy importante retroalimentarnos y retroalimentar a la audiencia sobre todo de la importancia de la experiencia en el movimiento sindical y del valor del conocimiento para la defensa. Pues usted ya dio como unos esbozos ahí muy importantes para la defensa de los derechos de los trabajadores. ¿Qué nos podría agregar a ese respecto, doctor Luque? Claro, es que mire, yo no creo mucho en esas frases que se vuelven como máximas que casi nadie puede controvertir. Y hoy hablan, por ejemplo, de la juventud, que es que tenemos que entregarle los sindicatos a la juventud. Claro, yo soy de acuerdo que hay que hacer un relevo generacional, pero por ser jóvenes no solamente se adquiere la capacidad para dirigir una organización. Se adquiere cuando se tiene el carácter, cuando se tiene el conocimiento para hacerlo, independientemente de ser joven o ser mayor. Y yo sí creo que yo en muchas empresas donde hay unas buenas convenciones colectivas. ¿Cuándo hicieron esas convenciones colectivas? ¿La hicieron hace 2 o 3 años? ¿Hace 5? ¿Hace 10? No, la hicieron hace 20, hace 30 años. Y esos derechos son los que gozan hoy. Es más, en algunos sindicatos no han sido capaces ni siquiera de sostener esa herencia que les dejaron hace 20 o 30 años otros que lucharon, que dieron hasta la vida, como Dionisio, por, por mejorar las condiciones de los trabajadores. Y eso ocurre muy de común. Pensar que entonces ese acumulado de muchos años de gente experimentada no vale nada. Y no es cierto. Hoy hay hasta abogados en las juntas directivas de los sindicatos que no hacen absolutamente nada. Y antes la gente escasamente sabía leer y escribir, pero fue los que hicieron esas convenciones, los que lograron estructurar esos sindicatos. Y eso no se puede perder de vista. Y eso pasa porque los análisis se hacen es muy a la ligera, de que es que tenemos que cambiar de un momento a otro. Y muchas veces los cambios lo que hacen es favorecer a las empresas, quitándole vea que muchas convenciones le han venido quitando en lugar de agregarle derechos a los trabajadores. Y eso es muy grave para las nuevas generaciones. Yo creo que la lucha de ayer es los derechos que hoy tenemos, pero la lucha de hoy será los derechos que tendrán las generaciones que vienen detrás de nosotros. Y por eso es que no podemos aflojar en eso. Y para no aflojar se necesita tener conocimiento, estructura, espíritu de lucha para eso. Porque no es solamente, lo que pasa es que las empresas de manera muy inteligente, diría yo, han venido estudiando al movimiento sindical y han visto cómo lo logran ir debilitando, no acabar, porque a la empresa le interesa tener un sindicato, pero le interesa tener un sindicato débil, un sindicato no reivindicativo. Y entonces empiezan a hacer cosas como en las convenciones a darles
tiquetes aéreos, viáticos, permisos, un poco de cosas que hace que si la gente no tiene la cabeza bien ubicada, pues se pierda en el camino. Y en ese orden de ideas, doctor Luque, de llamémoslo ese empoderamiento que tiene que tener cada miembro o cada líder dentro de un sindicato, ¿usted diría que eso depende más de la persona o depende de la organización sindical? Porque obviamente las organizaciones sindicales tienen herramientas, pero ¿eso está más ligado a la persona o a la organización sindical o es una mezcla de ambas? Yo creo que es una mezcla de ambas, pero es que el sindicato debe ser una escuela. El sindicato, yo soy seguidor de Paulo Freire, de la escuela popular, de que, por ejemplo, los sindicatos deben de convertir en una escuela, de cosas que el dirigente sindical debe saber, el tema económico, el tema jurídico, el tema político, el tema social, que debe dominarlo. Y eso hay que enseñarlo. Y los sindicatos pueden tener mayor facilidad para hacerlo. Y claro, esto estamos como en el ensayo y el error. Nosotros podemos tener nuevos cursos. Yo que hago cursos, a veces uno va y hace un curso y no falta el que se queda durmiendo. Pero en esos cursos jóvenes uno ve cuando hay gente que tiene interés, que no tiene el conocimiento, pero el conocimiento se puede adquirir. Y eso genera que con una persona que tenga carácter, que tenga como la vocación, si se quiere, pues eso sumado, pues convierta en un líder y todas las organizaciones, aunque somos colectivos, necesitan líderes. Y los líderes son los que van a guiar finalmente cuál es el camino. Y por eso la importancia de la formación sindical. Hablando de esto que plantea de la escuela popular, de que el sindicato haga escuela, ¿cuál es la importancia? Bueno, pero antes de eso, ¿cuál sería la diferencia entre un dirigente y un directivo sindical, en su opinión? No, pues un directivo sindical es cualquiera. Ese que la gente vota por cualquier cosa. O sea, porque el compañero toma cerveza y gasta en la tienda. Y llega a una junta directiva y aparece ahí en el registro del Ministerio de Trabajo dentro de la junta directiva. Ese es un directivo. Que hay directivos buenos y hay directivos malos. Pero ser un dirigente sindical es otra cosa. Ser un dirigente sindical es una persona que le mete la vida, se puede decir, a esto. Porque uno conoce directivos que trabajan de 8 a 5 de la tarde en el sindicato de lunes a viernes. Pero en cambio el otro le agrega su vida a eso. Y es capaz de romper el escenario no solamente del sindicato, sino en otros espacios de la sociedad. Porque los sindicatos tampoco nos podemos quedar encerrados en las cuatro paredes del sindicato, sino que tenemos que salir porque finalmente, ¿cuáles son los que se van a afiliar al sindicato? Pues son los hijos de los trabajadores. Muchas veces en la convención se lucha y se tiene becas, auxilios educativos, y el hijo del trabajador se educa con esos auxilios y termina agradeciéndole al patrón, termina agradeciendo a la empresa, porque nunca ni el papá o la mamá le han dicho esos auxilios nos los ganamos fue los trabajadores. Y entonces en el futuro, ¿cuáles serán los que se van a afiliar al sindicato? Si muchas veces los profesionales hijos de los trabajadores terminan al lado del patrón. Entonces, no solamente en el sindicato, pero dirigentes sindicales hoy desgraciadamente no abundan. Precisamente por eso, porque se ha vuelto es como una carrera técnica. Ser directivo del sindicato, para ser directivo, es solamente estar registrado en la junta directiva del sindicato. Pero dirigente es una persona que va más allá y que tiene una conciencia de lo que debe ser la lucha del trabajador por dignificar las condiciones de trabajo. Entonces, volviendo o continuando en esa línea de la escuela popular, obviamente el dirigente debería, según lo que está planteando usted, de educar, porque educando se aprende y educando también se forja el líder de alguna manera, es decir, es una forma
precisamente como lo plantea usted, ensayo y error, de ir aprendiendo e ir construyendo al propio dirigente. Es así como lo estoy entendiendo. Sí, claro, el proceso educativo popular es de doble vía. Y lo digo yo porque yo soy un ejemplo de eso. Yo fui un abogado que se fue a formar en una universidad común y corriente de estrato medio, la Universidad Libre. Y salí siendo abogado, con conocimientos escasos de derecho. Pero trabajando con los trabajadores, porque yo fui un obrero de la construcción para lograr ser abogado. Trabajando con los trabajadores en reuniones, en cursos, en asambleas, pues yo me fui formando como lo que soy hoy. Y eso ha sido porque yo he aprendido más de los trabajadores que lo que yo seguramente le he podido enseñar a los trabajadores. Porque es precisamente esa doble vía de que cuando yo enseño también estoy aprendiendo. Porque no de otra manera se puede hacer conocimiento en el sector de los trabajadores. Y por eso es tan importante el tema de hacer semilleros de dirigentes sindicales inicialmente, de hacer semilleros de escuela, de hacer escuela. Es que, por ejemplo, allá en el auditorio que ustedes tienen en homenaje a Fidel Castro, en Sintra Municipios, pues ese es un escenario donde yo he ido cantidad de veces y uno encuentra trabajadores que están interesados en adquirir conocimientos para defender sus intereses. Pero a veces no hay gente que sea capaz de hacerlo, de motivar a esa gente, de ir allá, de ir a cualquier parte a hacer un curso. Porque nos hemos dejado, vuelvo y repito, a veces cooptar por esas mañas, por esas cosas que tiene la sociedad del capitalismo, que la gente cada día piensa que esto es una lucha por plata. No, esto no es una lucha por plata, esto es una lucha política. Es una lucha que, claro, incluye la parte económica, pero no nos podemos quedar en el economicismo. Entonces, acaba de plantear usted algo muy interesante porque nosotros abordamos en algunas emisiones anteriores de este canal, donde hablamos de la contradicción tierra, capital, trabajo y la lucha de clases. Entonces, en ese orden de ideas, esa contradicción persiste y la lucha de clases persiste, en su opinión. Pues obviamente es creo que la respuesta es obvia, pero me gustaría escucharlo de su propia voz, doctor Luque. Claro que persiste. Ese cuento de que no hay lucha de clases es para tratar de nivelar todo y que la gente no se moleste. Decía en una entrevista a uno de los ricos, más ricos del mundo, Warren Buffett, que le preguntaron que si existía la lucha de clases. Y él dijo, pero por supuesto que existe y vamos ganando. O sea, los ricos van ganando la lucha. Lo que pasa es que nos quieren echar el cuento de que no hay lucha para que la gente no luche. Y la gente se conforme con lo que hay. O sea, una persona que gana salario mínimo, ¿cómo le van a decir que se conforme con su situación? Cuando trabaja en una empresa que tiene dividendos de miles y miles de millones de pesos. Con empresas como las que hay aquí, estilo Bavaria, que viene y se lleva el agua, que viene y se lleva el fruto del trabajo de sus trabajadores porque los tercerizan la mayoría. Y otras muchas empresas que hacen eso, multinacionales que vienen aquí a echarnos el cuento que vinieron a hacernos un favor. Bavaria no vino a hacer un favor, Bavaria vino fue a ver cuántos se vuelven alcohólicos para venderle cerveza. Y fuera de eso lo hace con el agua de los ríos de Colombia, que no paga un peso por eso. Y fuera de eso lo hace tratando de tercerizar y tratando de maximizar las ganancias. Entonces, claro que existe la lucha de clases, pero claro, nos dicen que no existe, es para que la gente y sobre todo las nuevas generaciones crean que somos, como le dicen en las empresas, es que en esta empresa somos una familia. ¿Cuál familia? Si el señor que es el dirigente de la empresa, él se va para Europa de vacaciones, tiene a sus hijos en colegios de primera clase y al trabajador le dicen que no puede ni siquiera ir a reclamar las notas del colegio público donde se las dan. Entonces, esos son discursos que nos han venido, porque es que el capitalismo tiene brazos largos
y nos han venido echando todo un discurso para ablandar a la gente, para que la gente no reaccione frente a la injusticia. Es que Colombia tiene, y no puedo irme sin decir esto, 25 millones de trabajadores y apenas hay 10 millones y medio con contrato de trabajo que tienen derechos. Hay 14 millones de trabajadores que la gente sale a rebuscarse y no sabe si ese día va a tener con qué comer. Y eso pasa en un país que lo tiene todo para salir adelante. Entonces, teniendo más desempleados, lo que hacen es bajarle a la mano de obra, al valor. Entonces, esas son las estrategias que usan precisamente para eso. Y aparte de eso, a través de los medios de comunicación, arremeten contra el movimiento sindical y también lo decíamos en algunas emisiones anteriores, en varias de ellas, hablamos del terrorismo de Estado en contra del sindicalismo y cómo a propósito de esta persecución a los líderes sociales y de la Operación Cóndor, del Plan Colombia, etcétera, etcétera, el movimiento sindical fue aniquilado y se constituyó una especie de terror para que los trabajadores no llegaran a las juntas directivas de los sindicatos. Y eso es una realidad que inclusive ha sido contada en la JEP por diferentes actores armados, doctor César. Claro que sí. Es que entre otras cosas yo creo que ellos lograron su objetivo, que fue quebrar el movimiento sindical. En los años 80 y 90, cuando asesinaron a cantidad de líderes sindicales por todo el país, lograron que esa generación que iba después, ya la gente empezara a pensarlo. Y ya de pronto la actitud fuera otra. Incluso hay sindicatos a los cuales arrodillaron completamente a punta de pistola y de tiros, de matar a la gente. Y eso, desgraciadamente, es lo que ha venido pasando. Ya no matando a la gente, porque pues hoy ya no es igual que hace 20 años. Pero hoy han logrado debilitar al movimiento para que llegue a estar como está hoy. Y hoy, precisamente, hay que buscar otra vez cómo fortalecer el movimiento sindical. Hacer un sindicato no es fácil en Colombia. Si usted en una empresa que está haciendo un sindicato y se filtra que está haciendo un sindicato, votan a todos los trabajadores, no les importa, porque no hay ninguna garantía. Le pagan la indemnización por despido sin justa causa y listo, y lo sacan, y en esa empresa no va a haber sindicato en 20 años. Porque eso es como les gusta a muchas empresas hacer con los trabajadores. Ya cuando el sindicato se logra crear, entonces tratan de pervertirlo. Tratan de llegarle a los directivos del sindicato a ver cómo los desvían. Mire, es que lograr sostener un sindicato hoy en día es una tarea bien difícil. Y lograr que no pierda el rumbo es más difícil. Pero todo tiene que ver por el entorno que tenemos. Un entorno económico avasallador de las empresas que vinieron a este país. Además, entre otras cosas, las grandes empresas donde hay los sindicatos. Y esas grandes empresas no es las que dan el empleo en Colombia. Porque el empleo en Colombia lo dan la pequeña y la mediana industria. Pero las grandes son las que vienen y se llevan las ganancias, esas multinacionales que vinieron desde el gobierno de Gaviria cuando la apertura económica y se han venido imponiendo en sectores estratégicos, los servicios públicos, los alimentos, todo el transporte. Y eso, desde ahí, pues ellos lo que tratan es de abaratar la mano de obra y pues el enemigo para eso es el sindicato. Si hay un sindicato, eso también hay estudios, que donde hay un sindicato, los trabajadores ganan más entre el 19 y el 21%. Entonces el patrón no quiere que haya sindicato para que no le toque reconocerle derechos que hoy en día son básicos para los trabajadores. Finalmente, doctor Luque, ¿cuál sería, según su opinión, según su experiencia y el conocimiento que ya tienen estos 26 años de trabajo al servicio, valga la redundancia, de los trabajadores, cuál sería la perspectiva del movimiento sindical, de acuerdo a todo lo que hemos hablado y teniendo en cuenta el panorama que vivimos en Colombia? Yo creo que hay que insistir.
Hay que insistir en crear sindicatos serios, responsables, con dirigentes que sean capaces, como organizando a la gente, a los trabajadores. Porque yo me pregunto, yo no tengo hijos, decidí no tenerlos, pero yo me pregunto, muchos de los que dicen que quieren mucho a sus hijos, ¿qué les van a dejar en este país, en nuestro país? Cuando las condiciones laborales son ahora de contratos de 3 meses para los jóvenes, en el sector del comercio. Empresas como D1, que tiene más de 25,000 trabajadores. ¿Cuáles son las condiciones laborales? Le dan una prima extralegal de 50,000 pesos o 45,000 pesos en diciembre. Y de resto usted es multifacético, le toca hacer de todo. Y esos son los empleos que le están brindando a las nuevas generaciones. Y así pasa en las fábricas, en las grandes fábricas del país, un país que además no se logró nunca industrializar, pero que la poca industria que tenemos ahora quiere rebajar a como dé el lugar porque sabe que afuera hay una mano de obra que está inactiva. Quiere bajar a como dé el lugar la mano de obra. Entonces, los sindicatos hoy más que nunca son más necesarios, pero son más necesarios y son buenos sindicatos, y es sindicatos organizados, con gente que se capacite, que sea capaz de poner la carne en el asador, porque no hay otra. O sea, es que esto no ha cambiado mayor cosa en los últimos 50 años. Y en esa medida, pues nosotros seguimos en la reivindicación de los derechos de los trabajadores, igual que hace 20 y pico de años, porque seguimos en lo mismo. Esto no ha cambiado. Bien, doctor Luque, agradeciéndole por compartir con nosotros este espacio de canal de Sintramunicipio de Yumbo en YouTube, que se llama como el mismo nombre de la organización, Sintramunicipio de Yumbo Podcast, STMY Podcast. Invitar nuevamente a la audiencia a que le den me gusta al canal, que nos sigan en YouTube, que compartan este y los demás programas que hemos publicado a lo largo de estos últimos meses, y que nos hagan las sugerencias a través no solamente de la plataforma de YouTube, sino por Facebook. Ahí encontrarán a través de Messenger una alternativa para enviar el mensaje sobre los programas que quieran ver aquí en este canal de YouTube. Un mensaje final para los trabajadores y para los sindicatos, doctor César Luque. Gracias, James. Pues primero que todo agradecerle por la invitación. Mi saludo a todos los afiliados a Sintramunicipio Yumbo, que considero mi casa también cuando voy allá en el Valle del Cauca. Y a los trabajadores, el único mecanismo para dignificar el trabajo, para hacer vivir un trabajador decentemente de su trabajo, es organizarse y luchar. Y estos medios que tenemos hoy, usémoslo para eso, usémoslo para organizarnos, para no permitir que nos sigan quitando las condiciones laborales, porque ¿qué le vamos a dejar? El reto es ese, ¿qué le vamos a dejar a las generaciones futuras? ¿Unos medios de trabajo miserable por horas, por contratos de 3 meses? No, yo no soy de los que cree que debemos de bajar los brazos y dejar que eso pase. Entonces, el mensaje es ese, y como yo digo, y se ha vuelto como popular mi frase, la lucha sigue. La lucha sigue, doctor Luque. Muchas gracias a usted y muchas gracias a los que nos han seguido hasta este punto de hora, y hasta una próxima oportunidad.